Esta es una historia que fue vivida por mi mamá cuando ella era apenas una niña, pero la tengo tan grabada en mi mente ya que a través de sus relatos puedo sentir el impacto que tuvo sobre ella y cómo ese evento la marcó profundamente. Lo que más me ha intrigado siempre es que no solo fue un encuentro raro, sino que estuvo cargado de algo inexplicable que trascendía las fronteras de comprensión. Aclaro que aunque no somos católicos sino cristianos, esta historia está profundamente ligada a la fe de mi bisabuela, quien sí era católica. Y esta tiene elementos espirituales que nunca podré explicar. Mi bisabuela era una mujer muy devota, con una vida centrada en la fe y en los rituales tradicionales que acompañan las creencias católicas. Era una mujer de carácter fuerte, pero también muy amable, llena de amor desde muy chica. Mi mamá había estado muy unida a ella, no solo porque vivían juntas, sino porque mi bisabuela le había transmitido una gran parte de su fe, aunque mi mamá no la compartiera completamente. Ella siempre se sintió atraída por la figura de San Antonio de Padua, el santo al que mi bisabuela rendía devoción. Aunque mi mamá no le causaba el mismo fervor religioso, la figura de San Antonio era parte de la vida cotidiana. Estaba en la casa y mi bisabuela se encargaba de hacerle ofrendas y oraciones casi diario. Una de las cosas que más recuerda a mi madre es la constante presencia de una estatua de San Antonio en la casa de la bisabuela. Este santo, considerado por muchos como protector de las causas perdidas, estaba en un pequeño altar, rodeado de velas en la sala, flores frescas que mi bisabuela cambiaba cada semana. Mi mamá recuerda que cuando pasaba por esa sala, el aire parecía diferente, casi como si un silencio reverente rodeara el lugar. Sin embargo, lo que más la marcó fue un incidente que ocurrió un día mientras caminaba por una calle solitaria cerca de su casa. Ese día, ella recuerda perfectamente cómo el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Ella caminaba con su bisabuela, como solían hacer esos días tranquilos de la niñez. La calle estaba vacía y solo el sonido de los pasos se escuchaba en ese entonces. De repente apareció un hombre que parecía surgir de la nada. Mi mamá recuerda con gran claridad cada detalle de su apariencia. Estaba vestido completamente de blanco, una vestimenta que parecía brillar con una luz propia. Su piel era tan pálida que no parecía humana, como si hubiera sido iluminada desde adentro. Decía que su piel era más blanca que la de un albino, tan pálida que parecía despojada de cualquier tipo de vida, y sus ojos, aunque abiertos, no mostraban ningún tipo de color, parecían completamente blancos. Esa imagen la dejó congelada por un instante. El hombre no se acercó de inmediato, pero comenzó a caminar hacia mi bisabuela, que en ese momento no se mostró asustada, sino tranquila, como si lo hubiera esperado. Cuando estuvo frente a ella, el hombre habló con una voz suave, pero que resonó en sus oídos de forma extraña. ¿Usted es doña Lidia?, le preguntó. Mi mamá recuerda que su bisabuela no dudó ni un momento en responder afirmativamente. Fue entonces cuando el hombre dijo algo que las dejó a ambas desconcertadas. Señora, quiero que me haga un favor. Quiero que me lleve esta ofrenda a San Antonio, porque cuando yo me fui de la tierra, hice una promesa a ese santo y no pude cumplirla. Le pido que le compre velitas y se las prenda como un acto de reparación. Mi mamá se quedó sin palabras, no porque no entendiera lo que pasaba, sino porque nunca había escuchado algo tan fuera de lo común. Lo que realmente la sorprendió fue la manera en la que ese hombre hablaba, casi como si se tratara de alguien que no perteneciera a este mundo. No era un simple encuentro con un desconocido pidiendo un favor. Era como si se tratara de una figura que estaba en un plano diferente al suyo. Una figura que parecía haberse materializado solo para cumplir un propósito que ni ella ni su bisabuela entendían. Mi bisabuela, con una calma inquebrantable, no dudó en aceptar el pedido del extraño, como si fuera algo completamente normal. Le dijo que sí, que lo haría, y al momento el hombre le extendió la mano ofreciéndole unas monedas. Mi mamá recuerda perfectamente cómo las monedas parecían brillar con una luz suave y cálida, pero al mismo tiempo eran muy antiguas.
casi como si vinieran de un tiempo lejano, más allá de lo que podían imaginar en ese momento. Sin embargo, el momento más extraño ocurrió en ese instante. Después de que mi bisabuela tomó las monedas, el hombre ya no estaba, desapareció. No lo vieron caminar, no se fue en un vehículo, simplemente se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí. A pesar de que el hombre ya no estaba, algo permaneció en el aire, como la sensación de que algo se había roto o alterado en el espacio. Mi mamá recuerda que se quedó mirando la calle vacía, sintiendo como si el tiempo hubiera sido detenido por un momento. Después fue a la tienda más cercana y compró las velas para San Antonio, tal como le había pedido aquel hombre. Aunque mi mamá no comprendió completamente lo que pasaba, vio cómo su abuela preparaba el altar con mucho cuidado, encendiendo las velas y dedicando una oración profunda al santo. Mi mamá sintió un aire de tranquilidad en ese momento, pero también algo extraño, como si ese acto de fe hubiera desatado algo más allá de lo visible. Lo más curioso es que durante esos días algo raro comenzó a suceder en la casa. Mi mamá notó que la estatua de San Antonio parecía irradiar una energía distinta, algo que la empezó a hacer sentir incómoda. Aunque la casa seguía siendo la misma, había una atmósfera que no podía ignorar. En las noches a veces sentía que alguien lo observaba desde el pasillo, o que una figura estaba cerca, como si ese hombre de blanco hubiera dejado una marca invisible en el lugar, como si algo estuviera latente. Era un sentimiento extraño. Años después, cuando mi mamá ya era adulta, le preguntó a su abuela si alguna vez había sentido algo extraño después de ese encuentro. Mi bisabuela, que siempre había sido una mujer de fe sólida y tranquila, le confesó que después de aquel incidente había tenido sueños muy extraños con aquel hombre. En los sueños él le agradecía por haber cumplido la promesa, pero también le decía que algo grande se había desatado en la casa. En esos sueños él aparecía sonriente, pero su rostro tenía una sombra de tristeza. Mi mamá no pudo evitar sentir una especie de inquietud al escuchar estas palabras, ya que sentía que ese hombre, aunque nunca volvió a aparecer físicamente, había dejado una presencia que nunca se disipó por completo. Aunque ya han pasado muchos años de aquel encuentro, mi mamá y yo seguimos hablando sobre lo que sucedió ese día. A veces bromeamos sobre si esa presencia sigue ahí, pero no podemos evitar el sentimiento de que algo trascendental sucedió ese día, algo más grande de lo que podremos explicar con palabras. Quizá nunca sabremos qué significó ese encuentro, ni por qué ese hombre apareció en la vida de mi bisabuela. Cuando me casé, mi esposa y yo decidimos mudarnos a un pequeño departamento. Era un lugar que al principio nos pareció ideal, acogedor, céntrico, con una agradable vista. A pesar de ser un espacio pequeño y remodelado, había algo en la atmósfera que nos hacía sentir incómodos. La sensación de frío no se debía a la falta de muebles, sino a una sensación mucho más profunda, como si el lugar tuviera una energía que era muy negativa. Al principio pensamos que todo era normal. Era un nuevo departamento, pocos muebles, solo la sala, el comedor, un refrigerador, una estufa y una recámara. Poco a poco fuimos agregando más cosas, tratando de hacerlo más acogedor, nuestro. Pero el frío seguía ahí. Había algo en el aire, una sensación. Con el tiempo empezaron a suceder cosas extrañas, ruidos que no nos parecieron importantes. Pensamos que simplemente eran crujidos de tuberías, el sonido normal de una casa que se asentaba, pero pronto esos crujidos se convertían en golpes más fuertes, como si alguien estuviera golpeando las puertas, pero nadie estaba ahí al fijarse. Decidimos ignorarlo, pensando que solo era imaginación, alguna grieta de la estructura. Sin embargo, lo que al principio parecía ser una simple incomodidad comenzó a intensificarse. Empezamos a sentir la presencia de algo en el departamento.
Una sensación de que no estábamos solos, de que alguien más habitaba en el lugar. Los ruidos continuaron, pero lo más perturbador fueron los momentos en que sentíamos una opresión en el aire, como si algo estuviera cerca de nosotros. Ante la creciente incomodidad, decidimos tomar cartas en el asunto. Mi esposa y yo estábamos asustados. Aunque no queríamos admitirlo, sabíamos que algo extraño pasaba. Fuimos a la iglesia, trajimos a un padre para que bendijera el departamento, esperando que eso resolvería todo, que sería suficiente para despejar cualquier mal que pudiera estar en el lugar. Pero para nuestra sorpresa, los ruidos, la sensación, no desapareció. Inclusive, todo había empeorado. Lo peor fue cuando, sin razón alguna, mi esposa y yo comenzamos a pelear sin motivo. Eran discusiones sin sentido que surgían de la nada. Nos sentíamos irritados el uno con el otro y nuestras conversaciones se convertían en discusiones muy agresivas, como si algo nos estuviera manipulando desde adentro. Eso nos preocupó mucho más que los ruidos, porque sabíamos que no estábamos así antes de mudarnos al lugar. A medida que pasaba el tiempo, las cosas empezaron a moverse solas. Al principio fue muy leve. Un libro que se caía de una mesa, un traste en el fregadero que aparecía en otro lugar. Pensamos que tal vez éramos nosotros, que estábamos olvidando lo que habíamos hecho, pero pronto las cosas se hicieron más evidentes. A veces escuchábamos el sonido de pasos cerca de las puertas, como si alguien estuviera caminando alrededor del departamento. Cuando nos levantábamos a ver, no había nadie. Finalmente, mi suegra nos sugirió que hiciéramos una limpia más profunda. Ella tenía conocimiento sobre esas cosas y nos habló de rituales que se hacían para expulsar a los espíritus que perturban la paz en el hogar. Nos explicó que algunas energías o presencias nos iban fácilmente, que se debía hacer algo más fuerte que la bendición del Padre. Estábamos escépticos, pero decidimos intentarlo con mi esposa. Vinieron varias personas y comenzaron a realizar rituales con hierbas, incienso y rezos. La atmósfera en el departamento cambió de inmediato. No sabíamos si era por el ritual o finalmente estábamos liberando el lugar de lo que mantenía tan frío y pesado el sitio, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormimos tranquilos, para asegurarnos de que todo quedaba bien. Mi suegra nos sugirió que dejáramos una Biblia abierta y una cruz en el baño. Según ella, esto ayudaba a sellar el lugar y mantener alejadas las malas energías. Dejamos la Biblia y la cruz ahí durante 3 años. A la fecha ya no hemos tenido ningún problema de ese tipo. Nunca olvidamos lo que pasó. Nadie nos creyó al principio, pero nosotros sabemos lo que vivimos. Las discusiones sin sentido entre mi esposa y yo desaparecieron. Todo el departamento parecía haberse calmado, como si finalmente hubiéramos restaurado la paz en el lugar. Cabe decir que una vez que nos fuimos, nadie más se atrevió a quedarse en el departamento después de nosotros.